que hubieron unos cálculos que hay que repasarlos porque son parecidos a los que después se van a hacer en el cerco, ¿no? Ya no hay tiempo para hacer esos cálculos, ¿no? Pero con los de cortinas tienen que saberlos y a la hora que se haga el cerco, ya se harán las clases posteriores al examen, ya van a tener un poco de conocimiento también. Ya, pero es importante que repasen también. Bueno, con respecto al cerco, hay un concepto importante. Siempre se habla del cerco, que el arrastre, que esto, que por qué uno, por qué el otro. Entonces el cerco es definitivamente un arte que se adecúa a qué, a cardúmenes que se concentran en grandes cantidades. O sea, el cerco no es para pescar especies que viven muy ralos, ¿no? O sea, muy dispersos. No sirve el cerco para eso. Para eso hay otros artes. Pueden ser las cortinas, puede ser el arrastre, etc. El cerco funciona bien, es más eficiente cuando está destinado para la captura de cardúmenes que se concentran bien concentrados. Y en niveles superficiales, el cerco es un arte superficial. Entonces, esos cardúmenes superficiales que se concentran en grandes cantidades son, por ejemplo, la anchoveta, la sardina, que actualmente no hay sardina, hubo mucho tiempo acá en el Perú sardina, fue reemplazado un poco por el jurel ocupó ese nicho ecológico, hay jurel, la caballa, el bonito, entonces son especies que se concentran en grandes cardúmenes. La anchoveta, ¿no? Hay cardúmenes de más de 100 metros de diámetro, increíble. Bueno, y eso es lo principal, el concepto del cerco, que funciona bien para especies que se concentran en grandes cardúmenes. Y obviamente la pesca se realiza cercando el cardumen, cercándolo alrededor y formando después una barrera inferior. Eso lo hemos hablado, hemos pasado videos, entonces eso tiene que conocerse, ¿no? Tiene que saberse. Y el cerco empieza, o la pesca de cerco empieza obviamente desde que la embarcación sale a la zona de pesca, digamos es una primera etapa, la zona de navegación a zona de pesca, y en zona de pesca se busca el pescado, ¿no? Se busca, ¿con qué? Con los equipos hidráulicos, perdón, con los equipos electrónicos, con el sonar principalmente. Las embarcaciones tienen sonares grandes, sonares de búsqueda, hay sonares un poco más pequeños que son ya para la cala propiamente y la ecosonda que son para la cala, pero la búsqueda principalmente son con sonares. Entonces se llega a la zona de pesca, se busca el pescado y una vez que se ha detectado empieza lo que hemos hablado nosotros de fases del cerco, ya la fase de la operación de cerco. Lo hemos visto ya, estoy repitiendo nada más, pero tengan en cuenta los conceptos, ¿no? Que primero, la primera fase es calar la red, ya les he dicho qué cosa es calar, ya varios me han respondido, siempre hay una jerga, no jerga, sino es las palabras típicas que se utilizan en la pesca. El calado de la red es donde se cerca el cardumen. Yo les puedo preguntar algo de los conceptos de esto, ¿no? Entonces tienen que saber, ¿no? Y hemos hablado que es calar, que es virar, alar, izar. Entonces la primera fase es el calado de la red. En esa fase, que es la primera, se cerca el cardumen.
y después de haber calado empieza el gareteo, que obviamente ya saben que es para cerrar la parte inferior. Y después de haber cerrado la parte inferior, recién se empieza con el virado. O sea, no hay ninguna operación que se pueda superponer a otra. O sea, no se puede virar la red en una operación normal si no se ha gareteado, ¿no? O no se puede garetear si no se ha calado, ¿no? O sea, no son fases que se superponen ni que se traslapan una y otra. Primero es el calado, después el gareteo, después de haber gareteado, es decir, después de haber encerrado la parte inferior, recién se sube la red a bordo. Acá, calado, acá también, acá inicia el calado, se supone que la embarcación partió de este punto, empezó a calar, como en esta imagen, empezó a calar, llegó a este punto, acabó el calado de la red. Después del calado, el gareteo, cierra la parte inferior. El gareteo que se hace mediante un winche, ¿no? Ya hemos visto, hemos pasado videos. El winche se encarga de cobrar el cable y se cierra la parte inferior. Recién cuando la parte inferior está cerrada, se empieza a subir la red, ¿ok? Se empieza a subir la red. La red está cerrada por abajo y se empieza a subir la red, se empieza a subir esta parte de la red. Se va subiendo, se va subiendo, se va reduciendo el volumen, ¿no? Se va subiendo la red, se va subiendo esta parte, se va subiendo a bordo, se va reduciendo el volumen donde está atrapado el pescado. ¿Se acuerdan que vimos un video igual? Primero estaba el cerco grande, después se iba disminuyendo el volumen o el área que ocupaba el cerco, ¿no? Y el pescado queda atrapado. Y esta es otras imágenes parecidas. Bueno, acá el cerco puede ser en el sentido de estribor, es decir, empieza, digamos, en el sentido horario, ¿no? Hay embarcaciones que están preparadas, la mayoría, para cercar en el sentido horario. Eso se llama maniobras por estribor. La mayoría de embarcaciones son así. Pero también hay formas de hacerlo en sentido antihorario. Es decir, el cerco gira, el cerco se hace en sentido antihorario. Se cala en sentido antihorario. El calado es el que cambia, ¿no? En sentido horario o en sentido antihorario. Antihorario sería babor, por babor. Espero que sepan lo que es babor, estribor. Quispe, ¿tú sabes lo que es babor o no? Quispe, Sí, ingeniero. ¿qué cosa es babor?
Babor, la parte delantera de la... No, la parte de atrás de del barco. La parte de atrás. Sí. ¿Ustedes están llevando embarcaciones? ¿Han llevado o no? Ingeniero, es Ah, la sí, parte izquierda de ingeniero. la embarcación. Es la parte Ah, izquierda. Pero ¿cómo puedes decir la parte de atrás? La parte de atrás es la popa. Eso en embarcaciones se supone que es no sé, pues es lo básico, ¿no? Es la parte izquierda, está bien, es la parte izquierda de la embarcación. Bueno, eso eh, tienen que tener esos conceptos, ¿ya? Por la parte izquierda de la embarcación se denomina babor, la parte derecha de la embarcación, estribor. Por eso es de que acá estoy poniendo que el estribor es en sentido horario, ¿no? El que sabe que es estribor, entiende. El que no sabe qué es estribor, entonces lo que yo hablo no lo va a entender, ¿no? Yo doy por asumido de que ustedes saben qué es estribor y qué es babor, ¿no? Porque es algo completamente básico, ¿no? Como decir qué cosa es la proa, qué cosa es la popa. Bueno, y durante la operación el pescado se puede escapar, ¿no? Hay diferentes formas de escapar. Por ejemplo, acá, en esta operación, ni siquiera se ha acabado de completar el calado y el pescado detectó la red y empezó a correr y se escapó antes de que la embarcación pueda acercarla. Otra parte se pudo haber escapado por debajo. También ni siquiera hubo tiempo para poder garetear. Eso sucede. La clase pasada ustedes me preguntaron, ¿no? De que un alumno, no me acuerdo quién, de que yo le dije de que habían calas en que hay veces se pesca una cantidad impresionante que se puede llenar el barco en una sola cala o de repente no se pesca nada. Entonces este es un ejemplo de que de repente no se pescó nada. ¿Y por qué? Por el comportamiento del pescado. El pescado hay veces se comporta de una manera dependiendo de la iluminación, por ejemplo, cuando el agua es más clara, los pescadores saben y saben que el pescado se comporta así, entonces todo el mundo está tenso, preocupado, porque el pescado reacciona muy rápido. Cuando el agua es un poco turbia, el pescado a veces tampoco no reacciona tan rápido, parece que hay un efecto ahí en la visibilidad. Entonces el pescado apenas detecta la red y se escapa. Ahí está la habilidad de los capitanes, en saber escoger bien el rumbo también. El pescado nada con un cierto rumbo, la embarcación tiene que perseguirlo con un cierto rumbo. Entonces en la práctica eso se aprende, se conoce con qué rumbo escalar mejor, conocer el comportamiento de la especie, hay mucha pericia ahí en el capitán. Hay muchas cosas que se hacen también por la intuición, por la experiencia, que pueden tener todos los equipos que quieran, pero el capitán por la experiencia dice, este pescado corre, va a dar la vuelta ahorita, y hace y le liga, ¿no? Sabe, son muchos años que trabajan así. Entonces, esta es una forma de escape, ¿no? Que de repente no se pesca absolutamente nada. Ahora, el capitán que no pesca regularmente, no pesca nada, también ya lo miran mal, pues, ¿no? Porque no es tan bueno, ¿no? Si siempre no pesca nada es porque algo le pasa. No es muy, no es muy ducho
Y hay otros capitanes que siempre pescan bien, no fallan, son los ranqueados, ¿no? A los que los buscan. Todo el mundo los quiere tener en su barco, porque saben que con él no hay pierde. Pero un capitán que no pesca mucho, que pesca poco, no conoce bien los equipos, no lo sabe manejar bien, poca experiencia, de repente todavía es joven, o bueno, tiene edad, pero la cabeza no le da, pues no tiene las mañas para pescar, muchas cosas. Otra forma de escape es durante el gareteo. No se acaba de garetear, pero ya el pescado se está saliendo. ¿Ok? Eso también les comenté. Hay varios métodos que se utilizan prácticos para evitar que esto suceda, ¿no? Los pescadores les dije que empiezan a coger algunos fierros y empiezan a golpear la embarcación de tal manera de que el sonido vaya creando una barrera y asuste a los pescados que se quieran escapar en esa parte abierta del gareteo, la parte abierta de la red, que prácticamente está debajo de la embarcación cuando se garetea, ¿no? Es una posición vertical prácticamente, debajo de la embarcación. Ahí queda una parte abierta que se va cerrando, cerrando continuamente mientras se garetea. Entonces, para evitar que el pescado se escape, siempre hay escape, se golpea la embarcación. Yo he visto, o tengo información, en Irlanda utilizaban eh, unos sistemas de bombeo de burbujas de aire, para evitar también que el pescado se escape por debajo, ¿no? Entonces las burbujas creaban una especie de barrera, así como las ballenas, ¿no? Que para capturar también circundan un recurso con burbujas y ahí lo atrapan, ¿no? Con esa finalidad. Bueno, pero acá en el Perú a la criolla es golpear. Algunos patrones me han contado de que antes tiraban también una especie de sal, no me acuerdo qué sal era, una sal gruesa, la tiraban también al agua y eso ahuyentaba el pescado. La idea es de que no se escapen. Bueno, hay muchos artificios que se hacen. Ahora, la estructura de una red de cerco, uno tiene que saber sus componentes, ¿no? Esta es la parte básica de una red. Si uno la desdobla, sería como una especie de rectángulo, pero tiene sus partes, ¿no? La parte del cabecero, la parte de refuerzo, son secciones. Cada sección está limitada o definida por un tipo de material. El cabecero es un tipo de material, tiene un tipo de material, el refuerzo tiene otro tipo de material, el cuerpo tiene otro tipo de material. ¿Cuál es la diferencia? De que las titulaciones son diferentes. El cabecero, ya les he dicho, que es para que el pescado se concentre. Es decir, cuando uno sube la red, va subiendo todo el cuerpo de la red y al final lo que queda en el agua es el cabecero. Ahí se concentra el pescado. Entonces eso al final va generando peso. Les había hablado de las embarcaciones que se voltean, que crean, siempre es algo común. Por el peso de las embarcaciones pueden hasta voltearse las embarcaciones. Es común, ¿no? Hay tragedias que han pasado y seguirán sucediendo siempre. Es parte
de operaciones o malas decisiones o prácticas no deseadas que crearon esa inestabilidad, ¿no? Entonces, la parte del cabecero, para soportar el peso del pescado, son paños, secciones con titulaciones gruesas, ¿no? Hilos gruesos. El refuerzo, como es una zona contigua, es una titulación intermedia. Y los cuerpos, el cuerpo, es prácticamente para darle área a la red. Ahí no se necesita tener unos paños fuertes, gruesos, ¿no? Porque es simplemente para dar volumen de la captura, para ocupar área. O sea, en los cuerpos son de materiales delgados, no se necesita tener materiales fuertes, pero cuando ya los paños se van acercando al cabecero, que es donde se acumula la pesca, después de haber subido la red, entonces las partes del cabecero tiene que ser material con titulación alta. La relinga superior se llama relinga a la línea superior en donde están los flotadores. Y relinga inferior es el cabo donde está el lastre. ¿Ok? Hemos visto en los videos también las patas, y en las patas, esto de acá se llama patas, bueno, no está acá especificado, pero está en forma de B, son unos cabos donde están fijadas unas anillas o argollas por donde pasa la gareta, ¿no? Esto ya lo hemos visto acá, ¿no? Miren esta como forma de B, son cabos y en la parte del vértice están las argollas o anillas. Acá también se ve lo mismo. Y acá lo ven ya desdoblado, ¿no? Entonces estas son las patas y estas son las anillas por donde pasa la gareta. Entonces la red propiamente, la parte más voluminosa es el paño, ¿no? Le vuelvo a repetir, espero ya hemos hablado de lo que es el paño, ¿no? Hemos hablado de lo que es el paño. Entonces la relinga de flotadores es donde están los flotadores, esos son cabos. La relinga inferior donde están los plomos, la red propiamente son los paños que tienen secciones, ¿no? El cabecero, el refuerzo, cuerpo, esto. ¿Ok? Cabecero, refuerzo, cuerpo, son las secciones. Las patas, que son los que estamos viendo, los cabos en forma de V, y la gareta, que es un cable o es un cabo. Normalmente los cabos son para embarcaciones un poco más pequeñas y los cables son para embarcaciones grandes, ¿no? Hay embarcaciones, por ejemplo, en la pesca artesanal, todos son con cabo, las garetas, ¿no? La pesca industrial, la mayoría es cable. Acá ustedes pueden ver una relinga de flotadores, que es un cabo, y ahí están amarrados los flotadores. Y esta es una relinga de plomo, donde en el cabo se han metido los plomos, que se conocen también como pirulos. ¿Ok? Entonces, esta parte se supone que ya la hemos visto,
y yo no sé si tienen alguna pregunta al respecto sobre esto. Se supone que está claro. ¿Hay algo que les haya quedado en duda? Esta es una parte teórica, ¿no? No sé si está claro, les haya quedado les haya quedado algo en duda. Bueno, después hemos visto sobre los aspectos del diseño de las redes o las consideraciones que hay que tener para construir una red o para entender cómo se dimensiona una red. Entonces, el comportamiento de la especie obviamente es básico, se sobreentiende, uno tiene que saber, por ejemplo, la velocidad de natación de las especies, eso es algo importante, hay información, se encuentra información, la distribución vertical, es decir, cómo se distribuye verticalmente las especies, en qué rango, y ahí, por ejemplo, es importante información, por ejemplo, vamos a suponer acá, de las termoclinas. La termoclina, saber la profundidad de la termoclina, a veces es importante. Hay especies que no pasan la termoclina, se quedan encima de la termoclina. Entonces, si uno conoce más o menos en promedio cuál es la termoclina, la profundidad de la termoclina, entonces no hay necesidad de hacer redes más grandes o más altas que la altura promedio de la termoclina, porque las especies no van a bajar más allá de la termoclina, ¿no? La salinidad también es importante para saber en qué zonas está la especie y en esas zonas, si son zonas muy profundas, menos profundas, si están zonas muy alejadas de la costa o no, si es posible hacer el cerco o no, etcétera, ¿no? Hay una especie, por ejemplo, habrán escuchado ustedes la Vicingeria, no sé si habrán escuchado o les habrán hablado algo, algún profesor de la Vicingeria, ¿saben ustedes eso? Una especie, de especie marina, ¿les han hablado? ¿Alguien ha escuchado algo? Sí, ingeniero. Ya, ok, esa es una especie, por ejemplo, que es como un potencial en el Perú, un potencial muy grande. Lo que pasa es que hay anchoveta, pero en épocas en que la anchoveta ha escaseado, ya muchos industriales se han puesto a pensar, han hecho pruebas, varios han puesto la mirada ya en esa especie. Entonces, una especie que, por ejemplo, la única forma o una de las formas viables de capturarlo podría ser el cerco también. Entonces, es una especie que en la noche sube a la superficie. En el día está un poco más profundo. Entonces uno tiene que conocer pues la distribución vertical, eso es lo que yo les hablaba, para ver en qué hora del día se puede pescar, a qué profundidad, la red, qué tanto tiene que tener de alto, los tamaños de malla, qué tamaños de malla tienen que ser. La vicingeria es mucho más chica que la anchoveta, pero hay cardúmenes enormes, ¿no? Entonces, un método de pesca muy potencial, método de pesca, o es una especie, digamos,
con un potencial grande que, digamos, algún día puede ser un recurso importante, ¿no? Hay todavía cosas para definir, que es cómo conservar el pescado a bordo, porque ese pescado, como es muy chico, se malogra rápido, ¿no? Se- digamos, como que se vuelve mazamorra, una especie de... se deshace, ¿no? Es muy chiquito el pescado, no tiene mucha consistencia. Entonces las embarcaciones con sistema de refrigeración son embarcaciones ideales para esas porque mantienen, digamos, el pescado conservado, ¿no? Mantienen el pescado conservado y eso evita que se vaya degradando la carne del pescado, ¿no? Entonces, esas consideraciones de la especie y del medio ambiente son importantes para el diseño de un arte de pesca, tanto conocido como para una especie, digamos, tanto conocida como se conoce el anchoveta, el jurel, o como para una especie nueva también, ¿no? Ahí hay que ponerle más énfasis todavía las características del medio ambiente y de especie para poder dimensionar una red de cerco, ¿no? Para hacer capturas, pilotos, para hacer pruebas y de acuerdo a eso ver ya algo comercial. Les decía que la longitud de las redes, si uno toma en cuenta teóricamente nada más la forma cómo se va a calar la red o cómo se cala una red, entonces ahí uno puede descubrir, puede saber qué factores determinan la longitud de una red. ¿Por qué una red es más grande? ¿Por qué una red es más chica? Solamente basándose en las estrategias del calado, nada más. Entonces le dije que se tome en cuenta el comportamiento de la especie, la velocidad de natación de la especie, velocidad de la embarcación y la distancia de reacción. Esa distancia de reacción es la distancia a la cual un cardumen detecta un objeto y trata de reaccionar, trata de escapar, ¿no? Lo detecta a una determinada distancia. Hay algunas especies que pueden tener una distancia de reacción más grande, más pequeña, depende cómo lo detectan. Hay unos especies, como ustedes saben, detectan por la línea lateral, no sé, visualmente. Entonces, eso es la distancia de reacción. Y estos son los principales elementos que determinan la longitud de una red desde el punto de vista del calado de la red. Y les había puesto un ejemplo en que una embarcación está en el punto C frente a un cardumen que una vez que detecta la embarcación, lo detecta. ¿Y por qué lo detecta? Porque justo es la distancia de reacción. A es la distancia de reacción. Detecta y empieza a escapar. Se asustó y empezó a detectar en ese sentido. Entonces la embarcación empieza a seguirlo con una velocidad S que tiene que sobrepasar la velocidad F, que es la velocidad del pez. Tiene que sobrepasarlo para no dejarlo escapar, ¿no? Cortar
su recorrido y cercarlo, pues, ¿no? Cercarlo. Entonces acá cortó su recorrido y empieza a cercarlo para que no se escape. Entonces, acá está distancia de reacción, velocidad de la especie, velocidad de la embarcación, está el radio del calado, todo esto es el círculo de calado, esto es el radio, RN, obviamente también está el radio del cardumen, RS, es el cardumen, y con estos valores uno puede determinar, que esto ya lo vimos, la longitud de la red estaría dada por la combinación de esos parámetros. Están todos los valores que estamos viendo acá. Es eso. Es una ecuación, digamos, geométrica, sencilla, pero pueden ver qué pasa si la velocidad de la embarcación tiene alta velocidad la embarcación, la red debería ser grande o debería ser corta. Si la velocidad del pez es pequeña, la red debería ser grande o debería ser menor. Eso obviamente se deduce de acá, ¿no? Les hice algunos comentarios, por ejemplo, de la pesca con luces, ¿no? La pesca con luces, a los peces se les pone una lámpara en una zona determinada, los peces se quedan atraídos en la lámpara, se ponen prácticamente como estáticos, porque están atraídos por la luz. Entonces la red, una red de cerco, se puede cercar un cardumen que está, digamos, estático, atraído por una luz, eso se llama pesca con luces, y en ese caso la red debería ser grande o debería ser chica. ¿Qué se imaginan ustedes? Si hay peces que están estáticos atraídos por la luz. La red para calar un cardumen que está estático, la red debería ser larga o debería ser corta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se imaginan? Corta, porque estoy quieto. Claro, corta, pues. Ese es, corta. ¿No? ¿Para qué uno va a tener una red enorme si el pescado está estático, ¿no? Con una red corta, rápido hacen el cerco y rápido lo capturan. Entonces eso es para que vean que la velocidad del pez, la velocidad de natación influye, ¿no? Para determinar el tamaño. La velocidad de la embarcación también influye. La distancia de reacción también influye. Y todo esto se deduce de cómo están ordenados estos parámetros en la ecuación. Y acá les hice un ejemplo. Calcular una red de cerco tomando en cuenta el calado de la embarcación, la velocidad de calado, perdón, 5 nudos, velocidad de natación del cardumen, diámetro del cardumen y distancia de reacción. Para aplicar esta fórmula tiene que estar en las unidades
en las unidades que están acá en el ejercicio, ¿no? Velocidad, nudos, velocidades en nudos, diámetros en metros. ¿Ok? Acá, por ejemplo, se ha calculado este valor, por ejemplo, A más A, ¿qué cosa es? La distancia de reacción, y esto es el radio del cardumen, ¿no? Entonces, acá tenemos la distancia de reacción, que es 30 metros, y el radio del cardumen, si el diámetro es 60, el radio es 30. Entonces 30 más 30 sería 60. Y 60 por 12, 720. ¿Ok? Y acá, este valor sale de multiplicar 2pi por la relación de velocidades, que es EB, velocidad de la embarcación sobre velocidad del pescado. Nada más. 2pi por esta relación, acá también, la misma relación, pi raíz. Entonces, si las velocidades están en nudos, este valor va a quedar adimensional, se elimina nudo sobre nudo, ¿no? Porque esto es relación de velocidades. Entonces, la velocidad se la pueden dar a ustedes en nudos, pero si se la dan no sé, en millas por hora, que es lo mismo que nudo, tienen que ser las mismas unidades, la velocidad de natación de la especie y la misma velocidad de natación, la misma unidad, la velocidad de natación de la embarcación, ¿no? Para que se puedan eliminar las unidades. Creo que esto, no sé, algo que no se entienda, por favor. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Esa es una forma teórica, digamos, para entender, ¿no? Para entender de qué depende la longitud basado en estrategias de calado, ¿no? Cómo se va a calar, ¿no? Si de esta forma siempre es una operación de pesca, entonces, ¿cómo se va a calar? Es un ejemplo, hay varios ejemplos dependiendo del comportamiento de la especie. Acá estamos asumiendo de que una especie se está moviendo en esa dirección, pero hay veces que la choca y regresa, o choca y después regresa por el mismo sitio. Entonces también es otro tipo de estrategia, otro tipo de comportamiento, y también
podría haber alguna variación en la longitud de la red, ¿no? Si es el comportamiento diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pesca con luces o un pez que tiene poca velocidad, que no se mueve mucho, o que la distancia de reacción sea mucho mayor, entonces también pueden haber algunas variaciones en la fórmula, ¿no? Esto es algo simplemente teórico, pero muy importante para saber, basado en ese esquema, de qué depende la longitud, ¿no? Es un esquema patrón. En la práctica, lo que se suele hacer para determinar la longitud es comparar la capacidad de bodega de las embarcaciones y en base a eso, si se tiene información estadística, se puede calcular la longitud, ¿no? Por ejemplo, una embarcación de 100 toneladas puede tener una red de aproximadamente 400 metros. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Se puede tener gráficos de estos así, en una zona, en una región, en un país, para una determinada especie, y en base a eso uno tiene un método, una forma más rápida de conocer cuál sería la longitud de una red, porque esto es una recopilación de lo que hay en la realidad, ¿no? Y esto es un ejemplo de la longitud de las redes para anchoeta en Chile en el año 77, ¿no? O sea que esto no está nada actualizado, ¿no? Ya esto solamente es algo referencial nada más. Hablamos de la forma de las redes. Un aspecto importante de la forma de las redes es la relación que hay entre su longitud y su altura. Relación que hay entre la longitud y la altura de la red. Es decir, redes con una relación de aspecto se llama esa relación, longitud y altura. Redes que son relativamente largas, se pueden ver acá, cómo se forma la red cuando se empieza a garetear, ¿no? La red es bastante larga, poca altura. Y esto es una red de baja relación de aspectos, es una red alta, poca longitud, buena altura, ¿no? Esta relación puede variar entre 3 a 10 aproximadamente. En Europa, por ejemplo, la relación de aspectos es más o menos como 3. Acá en el Perú es como 6, 6,5. Depende
de las especies, del comportamiento de las especies, ¿no? Miren acá una red que es alta, ¿no? Hay buena altura, y acá es una red completamente larga, poca altura. ¿Ok? Entonces para especies que viven cerca a la superficie, no se necesitaría una red muy larga, pues muy alta, ¿no? Para redes, para especies que viven a más profundidad, se necesitaría redes más altas. Esa es una de las razones por la cual hay diferentes relaciones de aspecto en las redes. Y un aspecto importante de la forma de las redes está asociado a la forma que adoptan, ¿no? Hay redes que tienen una forma con la parte inferior en la parte central más alta, y hay otras que son completamente rectangulares, ¿no? Como este caso. Entonces hay, digamos, una red básicamente rectangular y otra red curvada. Esta sería la curvada, esta sería una rectangular. Acá también una red un poco curvada, ¿no? Casi un intermedio. Entonces las redes pueden ser curvadas en la parte inferior, que es la tendencia de la mayoría de redes actualmente, y las rectangulares, que ya están quedando en el ámbito artesanal prácticamente. Un aspecto importante es otro elemento de diseño. Acá estamos viendo la longitud, ¿no? La forma. Otro elemento es el tamaño de malla que se tiene que escoger para una red. Entonces el tamaño de malla es importante, una característica de que el tamaño de malla tiene que ser tal de que no produzca agallamiento. Es decir, de que en la pesca de cerco el pescado no se quede agallado, como es el caso en una red de cortina. Si sucede agallamiento en una red de cerco, es un problema, ¿no? Es un problema mayor. No se puede manipular la red, el pescado está metido en las mallas, demoran las maniobras, es algo no deseado. Entonces, esa es una característica importante del tamaño de malla, es definir un tamaño de malla tal que el pescado no se agalle. Ya cuando hemos visto en cortinas, hemos visto cómo se calcula el tamaño de malla, ¿no? En base al perímetro máximo, ¿se acuerdan esos ejercicios que hemos visto? Entonces, se han hecho cálculos para calcular el agallamiento. Acá no, el tamaño de malla tiene que ser menor que el tamaño de malla de agallamiento. ¿Para qué? Para que el pescado no se agalle, ¿no? El tamaño de malla tiene que ser menor que el tamaño de malla para agallamiento. El grosor de hilo, ¿cómo se selecciona? También en esto no hay fórmula. Voy a seleccionar un hilo de tal característica porque tienen que ver muchas cosas. Si es para especies que se concentran en grandes cardúmenes, que tienen un peso, digamos, un gran peso, hay que seleccionar hilos gruesos, ¿no? Si va a trabajar con equipos hidráulicos que son muy potentes, de última generación, que trabajan con estos equipos Petrel, triples, que hemos ido hablando algo, también las titulaciones son mayores. Si trabajan con sistemas
convencionales como el macaco o el cobre block, las titulaciones son menores. Entonces, el grosor de los hilos está en función de la captura, de los equipos que se utilizan y de las condiciones del mar también. Entonces, eso también se selecciona en base a la experiencia, en base a lo que sucede entre los vecinos, es decir, en la pesca comercial, ¿no? Ahí uno va determinando entre pruebas y errores cuál es el grosor más adecuado. En la actualidad todo eso se conoce, ¿no? Los que utilizan eso es muy común, ¿no? Son las mismas titulaciones, se utiliza toda la flota igual. Y eso es una experiencia acumulada en varios años. Pero que alguien la haya calculado por fórmula de que el grosor del hilo, empleo esta fórmula y tiene que ser 1 milímetro el diámetro, eso no existe, ¿no? No es así. Con respecto a los materiales, ya hemos visto, los materiales se seleccionan de acuerdo a sus propiedades, ¿no? Y las propiedades son determinadas por el tipo de fibra del cual están constituidos. Entonces hay fibras de nylon, fibras de poliéster, fibras de polietileno, polipropileno. Entonces todos esos materiales uno tiene que saber las propiedades para determinar qué cosa es lo que a uno le conviene mejor al momento de dimensionar una red. Hay unos que prefieren nylon para las redes en los paños, hay otros que prefieren poliéster para los paños de las redes. En los cabos igual. Para ciertos casos cabos de nylon, para otros casos cabos combinados de diferentes fibras. Y estábamos viendo los paños, ya espero que se hayan acordado la diferencia con el término tela. Tamaño de malla, ¿a qué se refiere? Esto lo hemos visto el año pasado. Y los tipos de paños que hay. Esto es muy importante, los tipos de paños, porque esos son los que determinan la eficiencia de una red de cerco. ¿Qué tipo de paño voy a utilizar? ¿O qué combinación de paños voy a utilizar? Voy a utilizar torcidos, voy a utilizar trenzados, una combinación de los dos. Van a ser con nudo, sin nudo, combino algo, todo va a ser del mismo tipo. Todas las variantes se dan en la práctica. Esos son todos los que hay y con todos estos se trabaja actualmente en la pesca de cerco. Entonces hemos visto los paños con nudo torcidos, paños con nudo trenzados. Estos son los que se utilizan en zonas que necesitan más peso. Son paños que se comportan muy bien con el peso, son muy resistentes. Se utilizan en los cabeceros, por ejemplo, paños con nudo trenzados. Paños también hay sin nudo, de hilo torcido. Hay paños sin nudo, de hilo trenzado, eso también ya lo hemos visto. Y hay los paños Raciel, que es un tipo de paño, que se utilizaba en la industria textil en general y en algún momento empezó a utilizarse en la pesca de cerco. Se introdujo en la pesca, principalmente en la pesca de cerco. Se ha utilizado aquí en el Perú mucho tiempo, pero cada vez su uso es más limitado y se utiliza ahora básicamente en la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque hay paños mejores para la pesca industrial. Estos paños
ya para embarcaciones grandes no son muy, muy útiles, ocupan mucho volumen, como les hablé en la clase anterior, pero se siguen utilizando todavía. La principal ventaja que tienen estos paños, la principal ventaja que tienen estos paños es que son económicos, cuestan poco en comparación con los paños que no son Rachel, pues, ¿no? Los paños trenzados, los paños con nudo, etcétera. Hacemos unos 10 minutos, por favor, y continuamos. ¿Listo? 10 minutos, continuamos. Ok, ingeniero.
Bueno, señores, entonces, eh, miren, ya estaba viendo, ahorita encontré el cronograma, yo estaba viendo el cronograma ya desfasado, y efectivamente la próxima semana, a partir del 15, son la segunda prueba. Entonces, bueno, la próxima clase vamos a tomar la prueba definitivamente, ¿no? Ya tengo ese documento. Yo estaba leyendo uno anterior a ese que recién se ha modificado, de verdad que no estaba al día yo con ese cambio. Ya, entonces la próxima semana vamos a tomar la prueba. Entonces estábamos viendo lo que es los paños, ya esto es importante, conocer los paños, las características de los paños que hay en el mercado, ¿no? Y hemos pasado acá tablas, por ejemplo, de estos tipos de paños que les he mostrado, ¿no? Donde se ve la titulación, el tipo de paño que es, de lo que hemos visto, por ejemplo, torcido con nudo, torcido sin nudo, el tamaño de malla, el largo, el alto y el peso, ¿no? Esta es una tabla de pesos de paños, pesos estándar. Entonces los fabricantes tienen así estas tablas estándar de fábrica. Es decir, un estándar, un paño de 100 brazas de longitud por 360 mallas de alto, de esa titulación, de este tipo de paño, pesa 215 kilos. Entonces eso sirve para hacer cálculos sobre el peso de una red, ¿no? Uno se guía por estas tablas. Esto es con respecto a paños con nudo. Así igual también, esta es otra tabla de pesos, Rachel. Está la titulación, el tipo de paño, el tamaño de malla, en pulgadas, el largo, el alto, acá está en brazas, el alto del paño y el peso. En el caso anterior, el alto, es número de mallas. Acá el fabricante se ha equivocado, ha puesto brazas. Esto es número de mallas. 360 mallas, que es el estándar que se utiliza acá normalmente. Mallas de alto. Acá también esto está mal. El fabricante mismo se ha equivocado en su tabla. Estos son mallas de alto. En los altos normalmente se da en número de mallas. Esto, por ejemplo, sí está bien, en paños anchoveteros. 100 mallas de alto. Alto en mallas. Bueno, estas son tablas de fabricantes, ¿no? Para que uno vea los pesos de paños estándar de una determinada titulación. El paño para jurel, también igual. El largo, 50 brazas. El alto de un paño, 100 brazas. Entonces, este estándar de una titulación número 40 pesaría 24 kilos y medio. ¿Ok? Vimos cabos también, que hay cabos que se utilizan en la pesca, tanto para el amarre de las embarcaciones, no propiamente para las redes, sino para el amarre de las embarcaciones en los muelles, pero en embarcaciones pesqueras, ¿no? Las embarcaciones pesqueras también tienen cabos para acoderarse o pegarse al muelle, ¿no? Entonces los cabos sirven tanto para el amarre de las embarcaciones, para remolcar. Una embarcación quiere remolcar a otra que se quedó malograda, se le malogró el motor, también se utilizan cabos de remolque. Se utilizan también en plataformas marinas. Bueno, esto no es el caso
para la pesca, pero los cabos tienen ese uso. Y principalmente en las redes, pues, ¿no? En las redes de pesca, los cabos. Ahora, los cabos pueden ser torcidos o trenzados. Pueden tener 3, 4 o 6 strands. Strands es lo mismo que cordones en el caso de hilos, ¿no? En el caso de hilos, número de cordones forma un hilo. En el caso de un cabo, el término cambia. Los cordones ahora se llaman strand porque son más gruesos, ¿no? El número de strands forman un cabo. Entonces también hay cabos torcidos o cabos trenzados. Dentro de los trenzados hay simples y doble trenzados. Estos son los torcidos. Entonces acá hay por ejemplo, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 strands y un alma. De este tipo, 6 strands. Este es un cabo trenzado, ya no torcido, trenzado. Trenzado simple. ¿Ok? Y los dobles trenzados que no hay figura acá. Y después hemos visto los flotadores también, ¿no? Algo de flotadores. Tipo de flotador importante que últimamente se está utilizando es el flotador EVA, que es un flotador hecho para embarcaciones que utilizan equipos muy potentes, equipos hidráulicos potentes. Este flotador EVA es flotador hecho de una combinación de fibras que se denomina EVA, etilén vinil alcohol, o de una fibra, perdón, que se denomina etilén vinil alcohol, ¿no? Un proceso químico se obtiene esta fibra y con esta fibra se hacen ese tipo de flotadores que sirven para las embarcaciones industriales por encima de 500 toneladas. Utilizan flotadores EVA. Hay otros flotadores que son los de PVC, eso lo hemos visto el año pasado, que son para embarcaciones menores, ¿no? Entonces con esto más o menos ya estamos acabando lo que es cerco, y yo quería yo quería ver un poco de lo que es los que vimos en redes de cortina la última vez, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño recordaris. Esto fue una de las clases que hicimos al final de cuando acabamos redes de cortina, ¿no? Cómo calcular el número de flotadores, cómo calcular el número de plomos en una red de cortina. De igual manera, el procedimiento es muy similar para el cerco. Es algo parecido, ¿no? Los mismos principios. Entonces, acá yo les expliqué de que para una red de cortina vamos a suponer, en este caso, vamos a hacer los cálculos de la buoyantez, o sea, la flotabilidad y el lastre que se necesita para redes de cortina de fondo. Es decir, es una red que está en el fondo. La red de cerco es diferente, está en superficie. En este caso vamos a hacer el inverso porque es una red de cortina en el fondo, red de cortina de fondo. Entonces el peso sumergido del lastre
Vamos a calcular primero el lastre, por eso que dice acá peso sumergido del lastre. Vamos a calcular primero el lastre. El lastre tiene que ser mayor a la boyantez. ¿Por qué tiene que ser mayor? Para que la red esté en el fondo, ¿no? El lastre tiene que pesar más que la fuerza de ascensión. ¿Cuánto más? Puede ser entre 1.5 a 3, por ejemplo. O sea, el lastre debe pesar 3 veces más la flotabilidad. Porque si la flotabilidad es mayor, entonces la red no va a estar en el fondo, la red se va a subir a superficie. ¿Ok? ¿Y cómo calculo yo esa bullantez? Esa bullantez, ¿cómo la calculo? Que obviamente la bullantez tiene que ser menor que el peso, ¿no? Pero ¿cómo calculo la bullantez? Con esta fórmula. Hay un coeficiente de bullantez y se tiene que conocer el peso sumergido del paño, solamente del paño. Y este coeficiente de bullantez, que es KF, tiene que ser mayor a 1. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar la bullantez y vamos a determinar el lastre. Es decir, vamos a determinar flotadores y vamos a determinar lastre, plomos. ¿Cuántos se necesitan en una red? Tenemos que tener ciertos datos para poder aplicar esta fórmula, ¿no? Si queremos conocer el lastre, tenemos que conocer el coeficiente que se va a utilizar, tenemos que saber la bullantez que se va a utilizar, y para conocer la bullantez tenemos que conocer el peso sumergido de paños y relingas. ¿Se dan cuenta todos estos pasos? Para conocer el peso tenemos que conocer la bullantez. Y para conocer la bullantez tenemos que conocer el peso de paños y relingas. Lo demás son coeficientes, ¿no?, que uno asume. Entonces acá vamos a determinar primero la bullantez. Dice determinar la bullantez total y número de flotadores de una red de fondo. Y acá vienen las condiciones que se necesitan. Si se requiere que sea 2 veces el peso sumergido de paños y cabos. Eso es un dato que uno lo tiene que asumir. Yo quiero mi bullantez tal de que sea 2 veces el peso de los paños. Es decir, que pueda levantar los paños, solamente los flotadores puedan levantar el paño, porque es 2 veces mayor, ¿no?, que el peso del paño. Entonces los flotadores pueden levantar el paño. ¿Ok? Y la red se va a ir a superficie, pero están levantando el paño solamente, sin plomos. Cuando le ponen plomo ya tienen que vencer la bullantez. Primero se calcula la bullantez como para que pueda desplegar el paño, pueda extenderlo. Después de eso se calcula el peso. Entonces, acá dice de datos que la red pesa en el aire 3.8. Su peso sumergido, por la fórmula de peso sumergido, es 467. El material es nylon, por eso la densidad es 1,14. Pesa 467 gramos. ¿Ok? Eso es el peso sumergido. Acá dice bullantez es igual peso sumergido por coeficiente de bullantez o coeficiente de flotabilidad, que tiene que ser mayor a 1.
Acá se ha puesto que sea 2 veces, obviamente es mayor a 1. Entonces hay que multiplicar 2 por el peso sumergido, que salió 467. Ya calcularon la flotabilidad de la red bajo esas condiciones. 934 gramos es la flotabilidad de esa red de cortina. Pero hay un dato adicional de que la flotabilidad de cada flotador es 40 gramos. Es un dato, por ejemplo, uno puede ir a una tienda, a una fábrica y escoger un flotador para una red de cortina, preguntar o ver en un catálogo cuál es la flotabilidad y toman conocimiento de que un flotador para una red de cortina tiene una flotabilidad de 40 gramos. Puede tener 45, puede tener 50, bueno, depende del fabricante, depende, ¿no? En este caso, 40 gramos, cada flotador. ¿Y eso qué significa al final? De que si ustedes dividen la flotabilidad total por el número de flotadores, 934, perdón, dividen la flotabilidad total por la flotabilidad de cada flotador, van a encontrar el número de flotadores, ¿no? Es obvio. Entonces necesitan 23 flotadores, donde cada uno flota 40 gramos, tiene una flotabilidad de 40 gramos. Entonces con eso calcularon la boyantez, de una red de cortina. ¿Y cómo hacen para calcular el lastre? Con esta fórmula. Ahí el lastre sí tiene que ser mayor que la boyantez. ¿Para qué tiene que ser mayor? Para que la red trabaje en el fondo, porque estamos hablando de red de cortina de fondo. Entonces, ya tenemos la boyantez, simplemente nos falta saber con qué coeficiente vamos a trabajar. Eso varía entre 1.5 a 3. Ok, entonces acá, del ejercicio anterior del que hemos estado viendo, dice determinar el lastre si se requiere que sea 3 veces la boyantez de la red. La boyantez de la red salió 934 gramos. ¿Se acuerdan, no? 934, la boyantez. Pero se quiere que para calcular el lastre tiene que ser 3 veces la boyantez. Entonces el lastre tiene que pesar 2.800 gramos. Como es mayor que la boyantez, la red se sumerge, ¿no? Porque el lastre es mayor que la boyantez. Pero queremos saber cuántos plomos vamos a ponerle, cuántos pirulos de plomo. Sabemos que un pirulo en el aire, de los que venden, de lo que uno puede comprar, pesa 110 gramos. Entonces queremos saber cuántos pirulos equivalen en los 2.800 gramos. Pero estos 2.800 gramos es el peso en el agua, peso sumergido, peso del lastre en el agua. W es peso sumergido del lastre. Entonces tendríamos que calcular el peso sumergido de un plomo y hacer el ejercicio de dividir todo el lastre, que es el peso sumergido total, entre el lastre de un plomo en el agua, ¿no? Entre el peso del lastre de un plomo en el agua. El peso sumergido de un lastre que pesa 110 gramos y que es plomo, la densidad es 11.40, el peso en el agua
pesaría 100.35, 100 gramos. Pero tenemos que el lastre total que nos ha salido es 2.800. Es el total. Pero si uno pesa 100 gramos en el agua, entonces dividiendo el lastre total entre el peso sumergido de uno solo, eso sale 28 unidades. Y se necesitarían pues 28 unidades o 28 plomos en la red. Entonces con eso han calculado el número de flotadores, que salió 23 flotadores de 40 gramos de flotabilidad, y han calculado 28 plomos, que cada plomo pesa en el aire 100 gramos. Bajo las condiciones que se han dado en el problema. Entonces así es como se calcula el peso de las redes, el peso y la buoyantez en las redes de cortina para determinar cuántos flotadores se necesitan, cuántos pirulos o plomos se necesitan en la red. Eso es para el caso de redes de fondo, cortinas de fondo. Acá, en lo que yo les he pasado, también tienen otro problema con otros datos parecidos a lo que hemos estado hablando, y sería que los repasen, están los datos resueltos y pueden calcular el número de flotadores, pueden calcular también el número de plomos. Hay otro ejercicio, ¿no?, para calcular el número de plomos. ¿Ok? Para redes de cortina de fondo. Y también, del mismo modo, en lo que vimos, hay ejercicios para calcular la buoyantez y el lastre, pero no para una cortina de fondo, sino para una cortina de superficie. Para una cortina de superficie, la buoyantez tiene que ser obviamente mayor al peso sumergido, a diferencia que en las redes de fondo, ¿no?, en que el lastre tiene que ser mayor. Para una red de superficie, la buoyantez tiene que ser mayor para que flote. Entonces, ¿cuánto más? Puede ser 2, puede ser 2,5, puede ser más también. Esta es una aproximación, el coeficiente de buoyantez, ¿no?, que va a determinar cuánto más tiene que ser la buoyantez en relación al peso sumergido del lastre. Entonces, acá están simplemente acá se les dio la fórmula nada más. Creo que no se hicieron ejercicios. Se hicieron para las cortinas de fondo nada más. Para la de superficie no se hizo porque esto es muy parecido para lo del cerco y se va a repetir, ¿no? Pero todos los principios al final son en base al mismo concepto, ¿no? Si es una red de fondo, el lastre tiene que ser mayor a la buoyantez. El lastre total, ¿no? Total, tiene que ser mayor a la buoyantez. Y para una red de superficie, la buoyantez tiene que ser mayor al peso del lastre, ¿no?, para que flote. Entonces, eso era lo que les quería indicar. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que esto ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, así que es cuestión de que repasen.
y se supone que desde esa parte hasta el final de lo que hemos hecho, se tomaría la prueba. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Hemos hecho una clase así a la volada. Hay algunos alumnos que salieron mal, otros que salieron muy bien. Bueno, espero que los que salieron mal pues se recuperen, ¿no? Traten de no bajar su promedio y tienen que estudiar. A mí siempre me llama la atención, así que haya gente que saca pues, una nota muy baja, ¿no? Demasiado baja. Uno que saca una nota intermedia se le puede ayudar en algo. De repente se ha cumplido con su asistencia, se ha tratado de hacer algo ahí de lo que les deja el ingeniero Costelac, pero si siguen sacando malas notas, eso no se recuperan, entonces bueno, ya es un problema, y es un problema para ellos, ¿no? Bueno, Aguilar, la asistencia que siempre es importante para mí, ¿no? La semana pasada han faltado como 7, 8, ¿no? Bueno, ahora nos hemos tocado. Aguilar, Idme, Presente, ingeniero. ya, ok. Castillo, Presente, ingeniero. gracias. Chipana, Mamani, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. De la Torre López, no está. Ese ya no viene, creo. Del Castillo Gutiérrez, del Castillo, no ha venido. No ha venido del Castillo. Díaz Martel, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Don Gochuya, Don Gochuya, ¿dónde está? También no viene, creo. Espinosa, Reaño, Espinosa, estuvo, ¿no? Espinosa, Caterín, se salió. Bueno. Juárez, Achuli. Juárez, Presente, ingeniero. buenas, ok. Malca, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Malca, Renzo, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes. Mayorga, Ugaz, no está. Tampoco ya no viene ese. Mejía Ramírez, menos tampoco, ya no está. Mesa Claudio, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Mesa Flavio, tampoco ya no está. Moroco, Ingeniero, presente. Morocco, presente. buenas. Naranjo Ordonio, María Laura, María Laura no está.
Pablo Martínez Pinedo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok. Quispe Alvarado. Sí está. Presente, ingeniero. Ok. Ríos Flores. Está levantando la mano Ríos, ingeniero. Ya, Ríos sí, ya lo vi. Rivera Ortega. Rivera Ortega, no está. Ingeniero presente. Ah, ok. Listo. Rodríguez Vázquez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas. Soto Martínez. Presente, ingeniero. Ok. Ugaz Guerrero. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ibarra Sugapuca, que ese ya no viene. Ya. Ok, señores, entonces repasen ya, repasen y traten de no bajar su promedio. Traten de no bajar su promedio. Listo, entonces, hasta la próxima clase. Si no hay alguna pregunta, algo adicional, los escucho. Si tienen alguna duda, algo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, buen fin de semana. Que les vaya bien. Hasta luego. La próxima semana, entonces, el examen, ¿ya? Gracias, hasta luego.